Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a esta nueva semana de devocionales. Estamos muy agradecidos, muy contentos de que esta serie de devocionales de estudios bíblicos les esté sirviendo y esperamos que usted también pueda estar compartiendo y también viviendo, experimentando cada una de estas enseñanzas, apropiándose de ellas, adaptándolas para realizar cambios positivos en su vida. Bien, en este día número 6 vamos a comenzar esta nueva semana hablando un poquito de los contextos de esta serie también que tenemos dentro de los devocionales, que son algunas lecturas y también meditaciones que le van dando forma, precisamente le van dando contexto a toda la historia que estamos estudiando con el libro de los Reyes y con cada uno de los protagonistas de esta sucesión en la monarquía del pueblo de Dios, ¿no? Bien, entonces la semana pasada habíamos terminado hablando acerca del rey Salomón. Ahora, vamos a hablar un poquito de por qué se da la división de la monarquía de Salomón. Y al mismo tiempo que hablamos de esto, vamos a tratar de enfocar estas ideas un poco en el uso correcto, digamos, o en la manera correcta de toma de decisiones, esa importancia que tiene aprender a dar prioridad a las cosas. Muy bien, continuemos. Cuando Salomón murió, ese reino unificado del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, se dividió en dos. El reino del norte, que es el reino o que era el reino de Israel, y el reino del sur, conocido como el reino de Judá. Y como dije en la introducción que hicimos la semana pasada, esto es muy importante entenderlo, porque cuando estamos leyendo el libro de Reyes o cuando estamos leyendo el libro de Crónicas, vamos a hallarnos con que habla de lugares o de dos reyes al mismo tiempo, y a veces no entendemos por qué es que la historia bíblica habla de dos reyes al mismo tiempo, y es precisamente porque cuando murió Salomón su reino quedó dividido. Entonces, vuelvo nuevamente a hacer énfasis en esto para continuar. Cuando Salomón ya murió, su reino, o sea, el reino unificado, el pueblo de Dios que era uno solo, se dividió en dos reinos. El reino del norte, o lo que se conoce como el reino del norte, llamado también en las escrituras el reino de Israel, y el reino del sur, conocido en las escrituras también como el reino de Judá. Esta división, ocurrida alrededor del año 930 antes de Cristo, es decir, 1000 años antes de lo que conocemos como la era moderna o el nacimiento de Cristo, el año cero, casi 1000 años antes, el reino, el pueblo de Dios ya estaba dividido, se dividió en dos reinos. Esto es consecuencia o fue consecuencia de varios factores políticos, sociales, espirituales, que por supuesto están registrados en las Escrituras. Vamos a hablar de las causas espirituales. La principal razón para que esto haya sucedido fue el alejamiento de Salomón el alejamiento que Salomón tuvo de Dios. Ya lo vimos la semana pasada. A pesar de su sabiduría, él desobedeció de las ordenanzas, de los mandamientos, y una de esas ordenanzas, de esos preceptos que tenían como pueblo, era no unirse, no casarse con mujeres extranjeras. Y cuando digo mujeres extranjeras, estoy hablando de mujeres que no compartían la misma fe que manejaba el pueblo de Dios. Entonces, cuando Salomón, desobedeciendo este precepto, se une a varias mujeres con un propósito político, ¿no? Con un propósito de poder tener esas alianzas con otros reinos, con otros pueblos. Entonces, esa
esas uniones que él tuvo, lo llevaron a la idolatría. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 11, versos 4 al 6. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que Salomón, a pesar de su sabiduría, desobedeciendo los preceptos que él tenía, escritos o ordenados en la Torá, lo que se conoce como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, desoyendo eso, él se unió a mujeres que manejaban otro tipo de principios espirituales. Y esto le llevó a él a la idolatría. Entonces Dios advirtió que por esa infidelidad el reino se dividiría. Dios se lo dijo a través de los profetas de su tiempo. Esto también lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 11, versos 11 al 13. Entonces, esas fueron las causas espirituales. ¿Cuáles, fueron también algunas razones ya de tipo administrativo? Salomón impuso pesadas cargas tributarias y trabajo forzado para mantener sus grandes proyectos, como por supuesto fue el templo y su palacio. Esto generó un descontento, especialmente en las tribus del norte, que se sentían explotadas en comparación con las tribus del sur. Entonces, siempre que un gobierno, siempre que un administrador, un jefe, empieza a hacer divisiones dentro del grupo de personas que maneja, empieza a haber esta sensación de descontento, porque las personas se dan cuenta que existen favoritismos. Entonces es muy importante, como decíamos la semana pasada, es muy importante que estas enseñanzas las podamos hacer aplicables a nuestros días, a nuestros contextos, a nuestra vida diaria, a nuestro trabajo. Entonces, si como padres de familia, como cabeza de hogar, empezamos a hacer división en nuestros hijos, eso va a crear un descontento. Eso va a crear un descontento en el núcleo familiar, sea cual sea el tipo de favoritismos que expresemos. Hay que ser sabios con este detalle, con este tema. De igual manera, si tú ejerces algún tipo de administración, si tú eres jefe de una empresa, tus actitudes, tus decisiones deben ser actitudes y decisiones justas. Porque el momento que empezamos a mostrar favoritismos, entonces las personas que se ven afectadas por esos favoritismos malsanos van a sentirse en descontento, van a sentirse incómodas, van a sentirse explotadas. Es sumamente importante que seamos justos. ¿Cuáles fueron las razones políticas? Al morir Salomón, su hijo Roboam heredó el trono. Cuando el pueblo, liderado por Jeroboam, le pidió aliviar las cargas tributarias, entonces Roboam rechazó el consejo de los ancianos y siguió el de los jóvenes amigos que tenía. Volvemos nuevamente a lo que habíamos mencionado, Salmo 1, bienaventurado el que no anda en consejo de malos. ¿Cuál es la enseñanza? Que hay que nuevamente mencionarla. Es sumamente importante que enseñemos a nuestros hijos, a las personas con las cuales tenemos influencia, a escoger, a elegir bien a sus amistades, porque quieras o no, las amistades ejercen influencia sobre las personas, sobre nosotros. Rodearnos de personas que ejerzan influencia positiva, saludable en nuestras vidas. Enseñar a nuestros hijos a que busquen amigos que sumen, amigos que sirvan de buen ejemplo, amigos que sean
que aporten crecimiento a sus vidas. ¿Qué es lo que pasaba aquí con Roboam? Roboam rechazaba el consejo de los ancianos y seguía el consejo de sus jóvenes amigos, respondiendo entonces con mayor dureza y agravando más las cargas tributarias que tenía el pueblo. Podemos encontrar esto en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, versos 13 y 14. Entonces, ¿qué sucedió? Esto provocó la rebelión de las 10 tribus del norte que proclamaron a Jeroboam como su rey. En conclusión, la división del reino fue resultado de la infidelidad de Salomón al no escuchar el consejo, los preceptos, las leyes ofrecidas por Dios, y la necedad de Roboam, su hijo, que heredó el trono de su padre y marcó el inicio de un periodo de decadencia para Israel. Terminemos entonces hablando de la importancia de la toma de decisiones. Es sumamente importante que en nuestra vida diaria desarrollemos sabiduría. Sabiduría para tomar decisiones correctas. No estoy diciendo que no se admita el fracaso. Obviamente, muchas decisiones pueden terminar con resultados que no deseábamos tener. Pero cuando empezamos a desarrollar sabiduría, cuando empezamos a pensar antes de tomar una decisión, entonces quizás el fracaso estará un poco más sostenido. Posiblemente vamos a fracasar, vamos a cometer errores, vamos a cometer equivocaciones, pero lo importante es que vayamos aprendiendo de esos errores, de esas equivocaciones. Y finalmente, como les dije, es importante que aprendamos a dar prioridades a las cosas. Volvamos hacia lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Cuál era la prioridad espiritual de Salomón? Su prioridad espiritual era obedecer, apegarse a la instrucción divina, a las leyes dadas por Dios a él y a su pueblo. Esa era su prioridad. Pero desoyendo esa prioridad, alejándose de esa prioridad, hizo lo que él quiso, no lo que era prioridad. Hablando de las cargas tributarias. La prioridad para Roboam era precisamente heredar el trono, ¿no? Pero se dividió el reino justamente porque Roboam rechazó el consejo de los ancianos. En este contexto, la prioridad de Roboam era escuchar el consejo de los sabios, no de sus amigos que eran inexpertos. Muy importante, ¿a quién le estamos dando prioridad en nuestras vidas? Entonces, para empezar a tomar buenas decisiones, muy importante tomar en cuenta la sabiduría, pero también aprender a darle prioridad a las cosas. Cuando te enfrentes a cualquier situación en la vida, piensa, ¿qué es lo prioritario? Ya sea en aspectos administrativos, ya sea en aspectos de amistades, ya sea en aspectos sociales, ya sea en aspectos morales, en aspectos emocionales, en todas las áreas de tu vida, en el trabajo, en el estudio. ¿Qué es lo prioritario? Pasar muchas horas acostados en la cama sin hacer absolutamente nada más que contemplar el celular, o tomar un tiempo para instruirnos, leer, prepararnos, hacer ejercicio, cualquier cosa. En la vida hay que aprender a decidir las cosas con sabiduría, decidiendo qué cosa es prioritaria, qué es lo principal y qué es lo secundario.
Bueno, terminamos este nuevo día de devocionales. Continuamos el día de mañana. Terminemos con una breve oración. Padre, te damos gracias por un nuevo día de vida y te pedimos que nos ayudes, nos enseñes a tomar decisiones sabias. Instrúyenos con tu palabra. Permítenos aprender a tomar decisiones con sabiduría y sobre todo pensando en qué es lo prioritario. Ayúdanos a transformar lo que pensamos para que cambie lo que sentimos y de esa manera también pueda cambiar lo que hablamos y lo que hacemos. Bendiciones.